La mejor manera de agradecer y apoyar a todo el personal sanitario y médico es evitar el contagio. Si usted no tiene una emergencia médica, evite venir a los hospitales. Seamos solidarios con ellos, busquemos la manera de hacerles llegar comida, facilitarles transporte y apoyar a sus familias. Nuestras autoridades deben garantizar que médicos, enfermeras, enfermeros, técnico, personal administrativo y de aseo que arriesgan su vida a diario cuenten con su equipo de bioseguridad por el bien de ellos y el de sus familiares. Gracias a todo el personal médico y sanitario de todo el país por este enorme sacrificio. Para estos valientes hombres y mujeres, nuestra eterna gratitud y sincero reconocimiento. Recuerde que evitar el contagio es responsabilidad de todos. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Muy buenas noches, esto es lo último en noticias en el país y aquí a través de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Me encuentro en la calle 21 de agosto desde la ciudad de Ciguatepeque. Es en esta vía donde el sector agroalimentario ha optado por sacar y se las vamos a mostrar, porque es la calle 21 de agosto donde estaría formando parte de ingreso y de salida para el sector agroalimentario para evitar esas largas filas que se hacen al ingreso de Ciguatepeque. Esta es la vía en este sector que va hacia la salida hacia la Esperanza, es donde van a estar utilizando el sector agroalimentario para poder abastecer los diferentes sectores de la zona central. Y esta es la petición que han hecho ellos debido a las enormes filas que se hacen en Ciguatepeque al ingreso. Y repetimos, este es el sector que va a hacer el acceso tanto para médicos como también para las personas que están ubicadas en este sector agroalimentario, que ya también tienen sus juntas directivas bien conformadas para poder estar exigiendo también algunas cosas o pidiendo la colaboración de los diferentes municipios y comunidades para poder ingresar. Acá en Ciguatepeque, repetimos, este será el acceso. ¿Y por qué será este el acceso? Y se lo decimos aquí de frente a la cámara, porque las autoridades están haciendo algunas pues medidas gallo-gallina, como se les dice, porque se había hecho el toque absoluto en Ciguatepeque, el toque de queda absoluto, donde prácticamente todo cerrado. Pero no sé de dónde vinieron las presiones y a partir de mañana las agencias bancarias, los supermercados, gasolineras abren nuevamente. Lo que esto va a provocar es un exceso de personas en las calles y recordemos que a escasos kilómetros a mis espaldas está la aldea Carrizal, donde está un caso de COVID confirmado. Así que el llamado a las autoridades, no estén jugando con la vida de las personas, por favor. Bancos, repito, los bancos, todo el sistema financiero está abierto mañana y al parecer son las terminaciones 4, 5 y 6. Pero recordémonos que muchas personas están optando por esta Semana Santa, que obviamente es atípica y tendrán que haber algunos cambios. Pero también hay denuncias y por supuesto peticiones, o todos en el suelo o todos en la cama, porque los locatarios de los diferentes mercados también están pidiendo, porque es uno de los sectores más afectados y porque los supermercados sí están abiertos y estos sectores no estarán al servicio del público. Así que el llamado para las autoridades para que hagan realmente medidas equitativas, medidas realmente verdaderas y no que nos utilicen a los medios para poder colocar algo de emergencia o algo por emoción, porque nos utilizan para decir que estaba absolutamente todo cerrado en Ciguatepeque y ahora en las últimas horas han cambiado con este nuevo informe donde a partir de mañana los bancos y todo el sistema pues, financiero, así como también las farmacias, gasolineras y muchos comercios, supermercados estarán abiertos. Así que yo desde la calle 21 de agosto voy con usted, Isaac Calix, hasta las Islas de la Bahía. Buenas noches. Buenas noches, Omar Valenzuela, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Aquí es todo lo contrario, los empresarios, inclusive aquellos que son del rubro del turismo, y hablamos específicamente del empresario Julio César Galindo, quien es vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, ha solicitado a las autoridades que por favor abran el comercio para que la economía de Roatán no termine de devastarse, porque nos está devastando el COVID-19 en todo el país. Y en Islas de la Bahía se está siguiendo una cuarentena de tierra firme, ya de que aquí no hay casos ni sospechosos ni confirmados. Entonces él ha solicitado a los empresarios, a la municipalidad de Roatán y a las autoridades competentes que le den la oportunidad. Uno, a la microempresa, a los emprendedores, y segundo, a las iglesias para que puedan realizar sus reuniones, porque aquí lo único que ha mantenido, según
el empresario a la isla libre ha sido el poder de Dios. Escuchemos. El empresario del rubro del turismo y miembro de la Cámara de Turismo de Islas de la Bahía, Julio César Galindo, ha manifestado este día que los más afectados ante esta crisis producida por la pandemia COVID-19 es la microempresa y los pequeños emprendedores, por lo que aboga ante las autoridades que se les dé una oportunidad de reabrir el comercio local, pero siempre manteniendo el aislamiento de Islas de la Bahía del resto de los 17 departamentos. Islas de la Bahía es diferente que tierra firme, ¿verdad? Aquí solo hay un rubro y es turismo. Y el turismo, cuando se fueron los barcos y se cerraron los hoteles y el aeropuerto, hasta ahí llegamos. Y eso es lo que ha pasado aquí, ¿verdad? Aquí no hay movimiento para nada. Y el poquito de movimiento que pudiésemos tener, nos tienen a nosotros como la gente de tierra firme, como que si tuviéramos la epidemia aquí, y no la tenemos. Lo que nosotros tenemos que ser estrictos en el asunto de que tenemos que mantener el aislamiento porque aquí no tenemos el virus. Y no podemos darle la oportunidad de que venga alguien de tierra firme acá a contaminarnos todos, porque solo se requiere un enfermo y nos destruye la isla por muchos años por venir. Desde Roatán y Salcálix, Noticieros Hoy Mismo. Eran las palabras del empresario Julio César Galindo. Aquí todavía continúa el toque de queda. Mañana, se abren los bancos y algunos supermercados a las terminaciones ya designadas por parte del gobierno de la República. Eso es lo que puedo informar desde Roatán y Islas de la Bahía. Yo traslado micrófono hasta el departamento de Copán con nuestro compañero Ramón Rojas. Buenas noches. Buenas noches, Isaac Calix en Islas de la Bahía. Mire, con el propósito de atender a personas contagiadas con el COVID-19, la Comisión Permanente de Contingencias COPECO ha recibido camas. Me encuentro con el abogado Chris Robertson Cruz, apoderado legal de esta institución en esta zona del país. ¿Cuántas camas han recibido y dónde serán distribuidas, abogado? Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a los amigos de hoy mismo. Quiero informar de que hemos empezado a recibir lo que va a ser la logística para poder habilitar los centros de aislamiento preventivo que va a haber aquí en Santa Rosa de Copán. El día de ayer pues recibimos el primer lote, que son 92 camas. Es bueno aclarar a la población de que el centro de aislamiento no se habilita de manera inmediata, sino que esto va a ser de acuerdo a la situación que se nos presente. Puede ser de que algún paciente que tenga sospecha por COVID-19 no tenga dónde hacer su aislamiento, entonces esta persona va a ser trasladada precisamente a ese centro para ahí poder cumplir su vigilancia. ¿Dónde serán estos centros de aislamiento en el departamento de Copán? Fíjese que en lo que respecta a Santa Rosa de Copán, según el departamento, la región de salud aquí en Santa Rosa de Copán ha identificado el gimnasio municipal, junto a la alcaldía municipal han identificado el gimnasio municipal, el campo AGAC, que es del dos centros que probablemente pueden ser habilitados para los centros de aislamiento, esperando pues que realmente no los ocupemos, eso quisiéramos hacer. Finalmente, ¿cuál será el lugar? ¿El gimnasio o el campo ganadero? ¿Cuál es la primera opción? El gimnasio municipal, porque es el que está más accesible al Hospital de Occidente, entonces uno tiene que velar en esta instancia con el traslado de los pacientes y el traslado del personal médico. Es confirmado, así es. Muchas gracias, muy amable el abogado Chris Robertson Cruz, apoderado legal de COPECO aquí en Santa Rosa de Copán, hablando sobre el recibimiento de estas más de 90 camas que servirán para el centro de aislamiento en el gimnasio municipal de Santa Rosa de Copán. Desde Santa Rosa de Copán continuamos con más informaciones en Noticieros Hoy Mismo. La noticia positiva es presentada gracias a Claro. Subilo todo con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo marcando *777 numeral, opción 3. Claro que sí. La empresa agrícola Agropor continúa realizando diferentes donativos de fruta a las alcaldías de los diferentes municipios del departamento de Atlántida. Pues la empresa sigue haciendo las gestiones de donación, ¿verdad? Autorizadas lógicamente con el visto bueno de la gerencia general de la empresa, donde hemos estado apoyando, iniciamos con lo que es el municipio del Porvenir. Sin embargo, al ver la necesidad que estamos pasando en esta emergencia, pues el apoyo se fue más allá del departamento, básicamente Atlántida, ¿verdad? Hemos apoyado a la gente de Tela. Hoy tenemos gente incluso hasta de San Pedro Sula que está viniendo a recoger fruta hoy acá. Hasta esta fecha se han entregado más de 50.000 frutas en los distintos sectores del país.
Hemos donado ya más de 50.000 frutas, ¿verdad? En todo este tiempo, ¿verdad? Y pues seguimos apoyando en todo lo que podamos. Nosotros tenemos piña y es lo que la gerencia ha decidido apoyar en esta cosa, ¿verdad? En la cuestión de nuestra producción para beneficio de las personas que no tienen nada, ¿verdad? O que les falta algo, entonces nosotros ahí estamos apoyando en lo que podamos. En La Ceiba, Nahum Monge, Noticieros hoy mismo. La noticia positiva fue presentada gracias a Claro. Subilo todo con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo marcando *77 numeral, opción 3. Claro que sí. Buenas noches, muy buenas noches, amigos televidentes de hoy mismo. Queremos dar a conocer pues que en Choluteca, sobre todo en el municipio de Marcovia, hoy pues se han intensificado podríamos decir, desinfestar pues lo que corresponde al bulevar y también las principales calles de este municipio en la cabecera departamental de Marcovia, con el apoyo de la empresa privada. Pues una compañía azucarera pues ha provisto el tractor para poder realizar esta actividad a fin de que las personas que ingresan a este municipio puedan estar, podríamos decir, si tienen problemas, pues entonces desinfectar sus vehículos. La policía pues ha estado apoyando para que este proyecto pues sea realizado con feliz término, ya que en el municipio de Marcovia ha existido mucha preocupación sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus y se está esperando pues de que se pueda mantener Choluteca pues solamente con estos 2 casos que se han registrado, bueno, más que 2, diríamos 3 con Pespire. Sin embargo, pues estamos a la espera de que no incremente este número de personas que han dado positiva. Para eso pues se está realizando esta actividad tanto en los diferentes municipios del departamento de Choluteca. Yo con este reporte voy hasta La Ceiba con mi compañero Nahum Monge, que nos recibe hasta aquel lugar. Buenas noches, Nahum. Muchas gracias, buenas noches, Javier. Por supuesto, en la ciudad Puerto de La Ceiba continúan las acciones en cuanto a la emergencia por COVID-19 y es que diferentes sectores, empresarios, agricultores y toda la población en general se ha unido para hacerle frente mayormente a las necesidades en los diferentes hogares con los recursos primarios que se necesitan en el hogar. Veamos. Un agricultor de la tierra y reconocido abogado de esta zona realizó un importante donativo de víveres a las alcaldías municipales de Esparta y La Masica Atlántida. Amigos, Honduras necesita de sus hijos, pero sus hijos con el corazón. Ya no acumulemos riqueza, hay que compartir. Yo tengo que confesarles algo, tengo una semana de andar buscando un préstamo para hacer esto. Bendito sea Dios. Una persona confió en mí y hoy se está llevando a cabo esta donación para 2 municipios grandes. Quisiera que fueran todos los de Atlántida, pero estamos poniendo un poquito de lo que Dios nos ha dado. Las autoridades edilicias reaccionaron bastante satisfechas, ya que este aporte será de suma importancia para aquellas personas de escasos recursos económicos ante la emergencia por COVID-19. 200 familias con este producto que él nos está dando. Decirle que será entregado al CODEM de nuestro municipio, donde se va a hacer las raciones y se van a elegir primeramente aquellas comunidades que tienen más dificultades de alimento en estos momentos. El donativo sobrepasó los 250.000 lempiras en productos de necesidades primarias en el hogar. En La Ceiba, Nahum Monge, Noticieros hoy mismo. Los municipios beneficiados fue el sector de Esparta y La Masica Atlántida. Asimismo, hay otros donativos por parte de diferentes instituciones para poder hacerle frente a la emergencia de COVID-19 que está dejando consecuencias mayormente en los hogares más pobres de nuestro país. Es la información desde la ciudad de Puerto de La Ceiba. Vamos con nuestro compañero Javier Castillo en el Progreso, yo creo que tiene más información. Muchas gracias. Así le informamos directamente desde la Cámara de Comercio e Industrias de esta ciudad del Progreso, donde pues aquí se prepara todo el alimento
que va a ser distribuido el próximo jueves en los diferentes barrios y colonias de esta ciudad. Aquí se preparan las provisiones consistentes en arroz, frijoles, aceite, café, cosas básicas que se necesitan en los hogares progreseños. El proyecto en sí son de unos 16.000 ciudadanos que estarían siendo beneficiados, según lo habría anunciado el propio alcalde Alexander López Orellana, y lo que se pretende pues obviamente es paliar la necesidad dura que se afronta en cuanto a la carencia de alimentos que sufren algunas familias en esta ciudad. Cabe mencionar de que ya se entregó ayuda alimenticia al sector de los taxis y a la economía informal, es decir, unos 14 agrupaciones de vendedores se les entregó también alimentos, y el próximo jueves se estará entregando a los barrios y colonias de esta ciudad. Se ha dicho que se va a hacer a domicilio con el apoyo de la policía y el ejército. Es lo que puedo informar por ahora. Regreso con ustedes a estudios. Muy buenas noches, les saludamos desde la zona oriental, y es que este día ya el municipio del Paraíso ha comenzado ya con la entrega de las raciones de alimentos para las personas de escasos recursos económicos, esto que venga a paliar un poco lo que es la cocina de los hogares paraiseños producto de la situación del COVID-19. Para el departamento del Paraíso pues se tiene estipulado entregar alrededor de 10.000 raciones de comida. A continuación la alcaldesa Ligia Laínez y también pues los patronatos que detallan este tipo de ayuda que han recibido. Así es, ya hoy a partir de las 5 de la mañana iniciamos la operación Honduras Solidaria, contando con el apoyo de los patronatos, de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los medios de comunicación, el comisionado municipal, el comisionado de los derechos humanos y todas las fuerzas vivas de nuestra comunidad, los medios de comunicación que han sido parte fundamental en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Así que ya estamos llegando a los diferentes hogares, ¿verdad?, con nuestra racioncita, que está compuesta, como lo dice nuestro instructivo, para satisfacer las necesidades básicas de alimentos, y aparte de eso, con su jaboncito, su gel, ¿verdad?, que sirve para la parte higiénica. Así es, hay muchas familias necesitadas pasando pues este momento difícil, pero ya con esta provisión que se les va a llegar, pues ya vamos a resolver un poco, ¿verdad?, las necesidades, más que todo los niños, ¿verdad?, que usted sabe que los niños son la prioridad, y pues gracias al Señor pues hoy van a tener ese alimento en casa. Es así que en el caso del municipio del Paraíso, para evitar lo que son algunas quejas o denuncias que se habla acerca de tinte político, se ha incluido en un 100% lo que es la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica y también otros miembros de la sociedad civil, para que estos alimentos se puedan entregar con total transparencia y puedan llegar a estas familias de escasos recursos económicos. Ahora trasladamos micrófonos hasta Tegucigalpa con nuestra compañera Francis Espinal. Gracias, Kenia. Buenas noches. Lastimosamente informar que los incendios forestales continúan afectando nuestros bosques. Solo hoy se han registrado 6 y 5 de ellos en el Distrito Central. Escuchemos al capitán Triminio del Cuerpo de Bomberos. A nivel nacional tenemos 6 incendios en este momento, de los cuales 5 son aquí en el Distrito Central. Tenemos uno en el sector de Las Moras, carretera Valle de Ángeles, la aldea del Chimbo. Tenemos uno en el sector de Tatumbla, cerca de lo que es la parte de Uyuca. Tenemos otro incendio forestal en este momento en el sector de Mateo, el cual se está trabajando, y tuvimos otro incendio forestal cerca de Los Tablones, aquí en Cantagallos, y en estos momentos nos están informando uno cerca del sector de Zambrano. A nivel nacional tenemos el sexto, que se ubica sobre la montaña o Parque Nacional de Santa Bárbara, que es un incendio bastante fuerte. Es por eso que especialmente usted puede ver Tegucigalpa, una densa capa de humo, que es producto de una cadena de incendios que hemos tenido en las últimas 2 semanas. Por ejemplo, el incendio de Tatumbla es un incendio que ya tiene más de 5 días de estar activo. Inclusive ahí pereció un miembro de las Fuerzas Armadas,
y se ha ido avanzando. Lamentablemente son unas zonas bastante complicadas para poder accesar y eso nos dificulta mucho el combate directo de estos incendios. Y es que este incendio de Tatumbla es un incendio bastante fuerte y que ya lleva varios días. Igual el Cuerpo de Bomberos ha informado que lastimosamente es una zona inaccesible, por lo que aún no han podido ingresar y por ahora se está trabajando, realizando un combate indirecto. Actualmente de estos 6, los que continúan activos son precisamente este incendio por el sector de Tatumbla, también el de Santa Bárbara, que se está analizando sofocar con ayuda de la Fuerza Aérea en las próximas horas, y también un incendio muy cerca de la zona de Zambrano, según ha informado el Cuerpo de Bomberos. En lo que va del año ya suman 226 incendios forestales a nivel nacional, y aunque ha habido una reducción leve en relación al año anterior, donde sí han incrementado estos incendios es en el Distrito Central, con unos 20 incendios más que la misma fecha al año anterior. También el Cuerpo de Bomberos ha informado que los incendios, al menos los 6 de hoy a nivel nacional, 5 en el Distrito Central y 1 en el sector de Santa Bárbara, han sido provocados. El llamado es a la conciencia, porque entre más quememos nuestros bosques, recordemos que estamos en sequía y los más afectados seremos nosotros. Vamos con Eddie Quintero, siempre en la capital. Gracias, Francis. Al menos 50.000 trabajadores del sector privado están en proceso de suspensión temporal de trabajo por parte de sus respectivos patronos a raíz de la crisis que enfrentan las empresas derivado de la cuarentena decretada por el gobierno para evitar el contagio del COVID-19 y que impide la normal operación de dichas empresas. Así lo manifiesta José Luis Baquedano, quien es miembro del Consejo Consultivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT. Es terrible la situación de los trabajadores en este momento. Hay una crisis en el país, hay una crisis en el mundo que no es culpa de los trabajadores, hay que entender eso, ni culpa de los empresarios ni culpa del gobierno, pero en este caso los empresarios y el gobierno tendrían que ser solidarios con los trabajadores. Hay más o menos como 50.000 trabajadores en este momento que están en riesgo con sus empleos y su ingreso. Si el trabajador no tiene ese ingreso, no va a poder resolver sus necesidades básicas familiares, básicas personales, como las familiares, porque no va a tener un ingreso. Entonces lo vamos a condenar. Si no lo mata el COVID-19, lo va a matar el hambre, y el hambre es mala consejera. Tenemos trabajadores en calamidad doméstica en este momento, que no tienen ese ingreso, que está en riesgo su estabilidad laboral, que no está recibiendo ningún empleo, ningún ingreso. Y el ministerio, con la circular que emitió, que era una sugerencia a los empresarios lo tomaron como que era una autorización de parte del ministerio y han amenazado a los trabajadores con que aceptan, o si no los despiden, si no aceptan las suspensiones o sacrificar sus vacaciones o los días feriados que ya están establecidos, que hay que respetarlos. Entonces los empresarios han estado abusando de eso y no vemos esa solidaridad, esa actitud positiva de parte de los empresarios en favor de los trabajadores. El talento, el bien más preciado que tiene la empresa es el talento humano, es el trabajador, el que produce los bienes, produce los servicios, genera riqueza que va a manos privadas. El trabajador vive y muere en la miseria, pero en este momento pues el trabajador es el que va a pagar las consecuencias. No va a haber circulante, no hay bienes y servicios, la economía se va a deprimir más y el trabajador tendrá que buscar algunas alternativas, y aquí lo que va a crecer más es el sector informal de la economía, porque toda esa gente va a tener que buscar alguna alternativa. En este momento los trabajadores del sector informal de la economía, los estacionarios en los mercados, también están en crisis, porque esos viven del día a día, de lo que venden hoy, comen mañana, y así sucesivamente, con préstamos, con deudas, que en este momento el gobierno tendría que buscar alguna alternativa, alguna solución. Los diputados del Congreso tendrían que ver eso. Hay más de 1.300.000 trabajadores en el sector informal de la economía que están en calamidad doméstica también. Según el líder obrero, la mayoría de los patronos que están suspendiendo a sus trabajadores están invocando el artículo 100 del Código del Trabajo, numeral 2, que habla del caso fortuito o fuerza mayor para poder suspender hasta por 120 días sin goce de sueldo a sus trabajadores, por lo cual hace un llamado a las autoridades de trabajo para que cada solicitud de suspensión sea debidamente analizada y no se conceda así de manera automática. Vamos con más información hasta el norte del país, específicamente San Pedro Sula, con nuestro compañero Jason Maldonado.
Así es, muy buenas noches a nuestro compañero Eddie Quintero desde Tegucigalpa. Y aquí en la zona norte del país, las autoridades de SINAGER entregaron al Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula equipo biomédico y para combatir el COVID-19. Y es por eso que escuchamos a continuación las declaraciones. Bueno, estamos entregando 1000 batas descartables estériles al Hospital del Seguro Social y 700 monos, o sea, trajes únicos con protección especial para tratar a los pacientes con coronavirus. También estamos entregando 4000 pares de guantes. Esto como Sistema Nacional de Emergencia y por medio de donativos que hemos conseguido a través de la Asociación Hondureña de Maquiladores, de empresas hondureñas que continúan trabajando y estamos apoyando que sigan trabajando para la producción de estos trajes, tanto para el consumo interno del país como para que puedan exportar a otros países. Bueno, realmente muy alegre, especialmente por la etapa crítica que estamos pasando en el hospital, donde este hospital más que todo ha estado recibiendo la mayoría de los pacientes con COVID y gran parte de las complicaciones que se tiene. Estábamos tan angustiados que hemos tenido casi comunicación con Ronnie desde hace más de 10 días, porque estamos llegando al fin de no tener insumos para producir los kits de protección, ¿verdad? Palabras de Ronnie Rodríguez, subcomisionado de Copeco, y del doctor Omar Jaranilla, quien es el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quien también nos asegura una gran cantidad de casos que tienen en esta institución, entre ellos 9 que están en cuidados intensivos y 3 que están casi al borde de la muerte. Escuchamos las declaraciones. Tenemos 9 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. La verdad de las cosas es que la mayoría muy delicados, con alto grado de complejidad, ¿verdad? Y tenemos a 22 pacientes, pero que son ambulatorios, decimos, pero son hospitalizados en unas salas no complicadas. De esos 22, tengo 6 con lo que se llama un airbox, es un ventilador especial para mejorar el flujo de ingreso de oxígeno hacia el cuerpo. De estos que están en cuidados intensivos, ¿hay alguno que está al borde de la muerte? Tenemos probablemente como 3 pacientes críticos, definitivamente, ¿verdad? Que no han tenido la respuesta adecuada. Recordemos que las estadísticas son muy nefastas. En algunas áreas hasta el 52-55% de mortalidad en los pacientes de UCI. En otros países es arriba del 60%, ¿va? Y desafortunadamente recordemos que no hay un tratamiento específico. Entonces estamos cambiando ciertos protocolos para poder darle mejores oportunidades. Actualmente estamos utilizando unos protocolos españoles porque el protocolo que usamos anteriormente, que era acitromicina, cloroquina y antirretrovirales, definitivamente no obtuvimos la respuesta adecuada. Ahora se han modificado algunos protocolos y ya tenemos 4 pacientes que han estabilizado en muchas mejores condiciones. Palabras del doctor Omar Jaranilla, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social aquí en la zona norte del país. A continuación, nos vamos a una pausa comercial. Y estos son titulares de otras noticias importantes de este día. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Quédate en casa. Ficosa te acompaña. Policía cierra negocios que no respetaron el toque de queda absoluto en San Pedro Sula. Más de 260,000 personas autorizadas para salir mañana se expondrán a un contagio masivo en el Distrito Central. De 41 años es la edad promedio de los casos confirmados de COVID-19 en el país y de 57 los fallecidos. Caen 2 empleados del Hospital Escuela que transportaban cargamento de marihuana en ambulancia. Esta noche en Porque Nos Importa, la atención de los niños con cáncer durante y después de la pandemia. Que no tenemos transporte, tenemos que ver cómo venir. Si ellos no vienen a sus citas, entonces los niños corren el riesgo de recaer. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Quédate en casa. Ficosa te acompaña.
Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. A las 7:30 de la noche será la cadena Hoy de radio y televisión para actualizar los casos de COVID-19 en el país. Lo último que se tiene sobre ese tema es lo que nos dijeron anoche. El dato que arrojó 305 casos confirmados del nuevo coronavirus. De esos 305 casos, la mayoría, 195, están en el departamento de Cortés. Hay 277 activos, hay 6 personas que se han recuperado, 22 fallecidos. Tenemos a Cortés, Francisco Morazán, Colón, Atlántida, Santa Bárbara, Lloro, Lempira, Choluteca, Comayagua, La Paz y Copán, 11 departamentos con casos confirmados. El departamento de Cortés se mantiene con toque de queda absoluto, también el municipio de El Progreso en el departamento de Lloro. La doctora Roxana Araujo es epidemióloga, exsecretaria de Salud, consultora de Hoy Mismo sobre este tema. Doctora, ¿cómo evalúa, cómo valora la evolución de la pandemia y este caso particular del departamento de Cortés y El Progreso? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciado, y buenas noches a toda la audiencia. Considero que esta estrategia que se tomó y que se inicia el día de ayer en el departamento de Cortés, pues de alguna forma sí va a tener un resultado positivo. De repente, lo ideal, y siempre lo hemos mencionado nosotros, que cuando se inicia la detección de casos confirmados en el país, pues en ese tiempo era prolongar todo este aislamiento durante los 14 días que tenemos nosotros contemplados como el periodo de incubación. Sin embargo, ya es una medida bastante grande, por decirlo así, en un departamento netamente productivo como es el departamento de Cortés, y consideramos pues que esto va a traer algo positivo en cuanto a la incidencia de casos en los próximos días. Muy bien. Usted sabe que aquí en el noticiero le hemos propuesto al gobierno que reconsidere el asunto de 3 días, 2 de ellos con 3 dígitos y el viernes con 4 dígitos. Por ejemplo, y esto lo compartimos con usted y fue una propuesta que surgió con usted y que también nos acompañó el doctor Omar Videa, el doctor Somoza en San Pedro Sula y varios especialistas, el doctor Tito Alvarado incluso también sobre este tema. Mostramos por favor para que quede claro, por ejemplo, cuántas personas aquí en el Distrito Central, por ejemplo, van a salir mañana miércoles. Van a salir 262.512 personas, porque es la sumatoria de los 3 dígitos, 4, 5 y 6. Esto solo es en el Distrito Central, 262.512, versus, si solo tuviéramos un dígito, sería, por ejemplo, el número, en este caso sería el número 2 con 87.620. O perdón, el número 3 que serían, sí, el número 3 con 87.789. Entonces, si usted se fija, doctora, más o menos entre el 0 y el 9 están entre 87.000 y 86.000. Son muy parecidos la terminación, la cantidad de personas con la terminación de esos dígitos, de 0 a 9. Muy bien. Sin embargo, el lunes salieron 263.187 aquí en el Distrito Central. Mañana salen 262.512 y el viernes, atención, 347.739 porque son 4 dígitos. ¿Esto se mantiene así, doctora? Sí, se mantiene así y lamentablemente es una concentración poblacional bastante alta aún. Nosotros habíamos mencionado, bueno, la propuesta de hoy mismo ya se había enmarcado y se había puesto en las pantallas para ver una solución donde había una disminución significativa entre cada día. Sí, tomábamos 7 días, de lunes a domingo. Sin embargo, también está la propuesta de los 10 días, que reduce aún más todavía la cantidad de casos, porque tendríamos un promedio de 80.000 personas diarias haciendo estas actividades que comúnmente las realizamos. Esto lo que hace es que nos extiende el periodo de exposición de las personas ante la enfermedad. No, de repente no es que estamos disminuyendo, sino que nos extiende el periodo y que no colapse ya más el sistema de salud cuando lleguemos a esa etapa 5, etapa 6, donde la cantidad de casos es desbordante. Aguante un momentito, vamos a caer en radio y televisión, creo que dura como 6 minutos, ya regresamos. Doctora Roxana Araujo, vamos a apretar un poco el acelerador en este asunto. Bueno, 7 casos más, la mayoría en Atlántida, en La Ceiba, también incluye el Progreso y el Distrito Central.
¿Algún comentario? Sí, son 312 con esos 7 casos más, pero haciendo un análisis y revisando la tabla de los casos, hay 3 repetidos en Santa Bárbara, en el departamento de Santa Bárbara, que tendrán que volver a ver esa tabla la gente de la Secretaría de Salud para depurar esos casos repetidos de Santa Bárbara, porque a ellos les aparecen 6 casos y solo son 3 porque están repetidos. Entonces quedaríamos con 309 casos que si hacemos el análisis de las 22 defunciones, mantenemos un porcentaje de más o menos un 7% de la mortalidad, siempre un alto porcentaje de mortalidad. Sí. Bueno, nos preocupa siempre y compartimos con la doctora esa cantidad de personas que van a salir mañana a nivel nacional. Tenemos ese dato a nivel nacional para compartirlo también con la doctora y nuestros amables televidentes. ¿Cuántas personas van a salir, por ejemplo, no sé si tenemos a nivel nacional, si mañana miércoles o el viernes? ¿Lo tenemos? Pongamos el del viernes, pongamos porque es el de 4 dígitos. El del viernes, doctora, ya lo verá usted y nuestros amables televidentes. El viernes van a salir con terminación 7, 8, 9 y 0, 1.956.519 personas a nivel nacional. Esto es sin Cortés y sin el municipio del Progreso en Yoro. Si le agregáramos Cortés y el Progreso son 2.4 millones. Pero como le quitamos los 12 municipios de Cortés y el municipio del Progreso en Yoro, entonces la cantidad de personas que van a salir con 4 dígitos este viernes es de 1.9 millones de hondureños. Bueno, sí, es un análisis bastante importante el que se debe hacer porque estamos prácticamente desde el punto de vista epidemiológico en la fase 4, es decir, la dispersión de los casos sospechosos ya no hay un trazo específico para realizarlo. ¿Y qué significa esto? Que como estamos en esta fase y hemos dicho que el uso de la mascarilla es de carácter obligatorio y el problema es que la población no encuentra dónde comprar la mascarilla. Es decir, ¿cómo le estamos asegurando a ese 0.9 millones de habitantes el uso de la mascarilla si no se encuentra en el mercado? Es decir, nosotros podemos decir una mascarilla con tela común y corriente, pero desde el punto de vista epidemiológico tampoco es aceptable porque hay algunas telas que el poro es muy grande y las partículas de los virus y de algunos otros organismos son micropartículas, es decir, muy pequeñas que pueden pasar esos poros de esas telas. Entonces, esa es la gran pregunta, porque nos están diciendo debemos usar mascarilla todos, sobre todo en los lugares públicos. Es casi como una obligación. Usted nos lo reitera también del punto de vista científico, porque en su opinión estamos en la fase 4, porque en la fase 4 cualquiera es sospechoso. El gobierno ya debería declarar esta fase 4 como ya una cuestión certificada. Bueno, claro, desde el punto de vista epidemiológico, así está catalogado en la fase de las epidemias y de las pandemias, cuando ya uno no sabe la cantidad de contactos que han tenido los casos confirmados o si tenemos casos asintomáticos, ya hemos visto que de los casos confirmados hay un 13% que han sido asintomáticos, es decir, personas que no presentan sintomatología, pero que eran casos confirmados por COVID-19. Y esto es lo que nos preocupa, porque desde el punto de vista científico podríamos decirle las mascarillas convencionales, es decir, las que estamos acostumbrados a ver, que son las N95 y tienen una mayor protección, no así las de fabricación casera de tela por los poros, porque pueden ser poros grandes que dejan pasar partículas, sobre todo de estos virus. Sí. Doctora, quiero decirle también a nuestros amables televidentes que se está considerando dentro de las medidas del gobierno que la próxima semana no sea de un dígito, como lo hemos sugerido aquí, porque esto sabe que esto termina el domingo 12, sino que lo están considerando 2 dígitos por día. Es decir, 0-1 el lunes, 2-3 el martes y así sucesivamente para dividir los 10 números de 0 a 9 en 5 días, de lunes a viernes y luego todo cerrado sábado y domingo. Si esto es así, por ejemplo, en el Distrito Central vamos a ver cuántas personas saldrían. Por ejemplo, lunes y martes saldrían en el Distrito Central, si fuera así, perdón, con 0-1, el lunes de la próxima semana, lunes 13, saldrían 174,000 personas. El martes saldrían 175,000. El miércoles otras 174,000, el jueves otras 174,000, el viernes unas 173,000 personas. Es una medida en discusión en este momento. Pasar de 3 días a 5 días. Y cada día 2 dígitos. Eso lo está considerando ahora mismo las autoridades. Eso es en el Distrito Central.
que concentra la mayor cantidad de población. Vamos, por ejemplo, a San Pedro Sula. En el caso de San Pedro Sula, si se aplicara esta medida, saldrían 105.911 personas el lunes, 106.000 y pico el martes, 106.000 y pico el miércoles, 105.000 y pico el jueves y el viernes 105.000. ¿No le parece, doctora, que todavía esta medida debería ser reconsiderada en función de que son muchas personas todavía en la calle y son evidentemente 105.000, 106.000 personas, etcétera? Por ejemplo, en San Pedro Sula, que evidentemente no todas van a tener la mascarilla o la mascarilla correcta, como usted lo plantea. Sí, definitivamente sigue siendo una concentración muy alta de la población. Lo que mencionaba la doctora Delia Tercero, que también es epidemióloga con mucha experiencia en el país y que radica en la ciudad de San Pedro Sula, es la complejidad de todo ese sector. Recordemos el porcentaje de la población que está en pobreza, extrema pobreza, ¿verdad? Que tenemos que asegurarles a ellos también parte de la subsistencia cuando hacemos esta reducción de la población a la salida. Pero en el caso de la concentración que se está proponiendo, sigue siendo alta. Es decir, quisiéramos entender realmente la parte epidemiológica que se trata de alcanzar haciendo esta medición de la población, esta salida de la población a hacer actividades cotidianas, y hay una alta concentración poblacional. Sabemos que el Distrito Central de alguna forma ha tenido un impacto porque dentro del 100% de los casos, pues es el que reporta, no la gran cantidad como el de Cortés, pero aún Cortés con esa semana se va a quedar corta si miramos que nosotros hemos adoptado 14 días como un periodo de incubación. Sin embargo, hay otros países donde ya se ha visto que este periodo de incubación puede tener hasta 21 y hasta 25 días. O sea, que nosotros tenemos un promedio de 14, pero hay otros países que ya se ha confirmado que este periodo de incubación puede llegar hasta los 20 días. Sí, doctora, ¿usted cree que en el caso de Cortés y el Progreso, bueno, Cortés sigue teniendo la mayor cantidad de casos confirmados y también de fallecidos? ¿Usted cree que se debe mantener este toque de queda absoluto la próxima semana o se debería de ser más flexible, saliendo en todo caso un dígito por día? Pues mire, si hablamos desde el punto de vista epidemiológico, lo ideal hubiera sido desde el inicio, desde los primeros casos, mantenernos esos 14 días del periodo de incubación que se mantiene en el país por recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud de manera continua. Pero eso sí, asegurándole a la población la subsistencia, porque ese es el gran problema que tenemos nosotros. O sea, tenemos un comercio informal bastante grande, es decir, personas que viven de la venta de productos perecederos. Entonces, ¿cómo asegurar que estas personas no vayan a esa pérdida, pero asegurar también que la población no se exponga? O sea, se tendrían que haber estudiado mecanismos factibles para que la población también tuviera los alimentos necesarios para esos 14 días, para irse de un solo corrido. Creo que no va a ser posible hacer eso en San Pedro Sula. Una es San Pedro Sula, y todo el resto de los municipios de Cortés es el polo industrial del país. Escuchando declaraciones en la tarde del ministro del Trabajo, el susto que tiene el empleado de las maquilas, por ejemplo, es poder perder su trabajo, o sea, no tener seguro que pueda continuar trabajo si esto se extendiera. Entonces hay temas que hay que sopesar entre la economía y la salud del pueblo y la subsistencia de aquella población en pobreza y en extrema pobreza. Bueno, teniendo en cuenta eso, por supuesto, porque al momento de hacer el análisis no se tiene que hacer análisis solo los burócratas o los tecnócratas, sino que tiene que hacer análisis los que saben, los que están ahí en los hospitales y los que están también allá que conocen cómo vive y de qué vive la mayoría de la población en Honduras y para cuánto tiempo tiene dinero, si en este caso se trata de proveerse. No creo que la mayoría de la población tenga para una semana, para 14 días. Es decir, es muy fácil decir en las redes sociales, sí, cierren todo, que eso es lo mejor. Claro, teóricamente eso sería lo mejor para combatir la pandemia, el nuevo coronavirus. Pero en Honduras, como en muchos países del tercer mundo, como en muchos países pobres, hay muchas personas, miles, millones, que viven de lo que pueden
agenciarse ese día para comer ese día o para el día siguiente, por mucho. Doctora, los casos confirmados, la mayoría están en Cortés con un 25.9% y en San Pedro Sula también, usted lo sabe, el 37.7%. La edad promedio de los casos confirmados es de 41 años. Sí. La edad promedio de los casos confirmados es de 41 años. ¿Por qué, doctora? Esa es una ventaja también, que los casos confirmados estén en ese rango, porque también hemos dicho que nosotros estamos tomando la experiencia de China, ahora de Italia, de España, de lo que pasa en Estados Unidos. Y sabemos pues que el comportamiento de la enfermedad y la mortalidad va a depender de cómo actúe el sistema sanitario y la parte gubernamental en cada país. De hecho, nosotros tenemos una tasa de mortalidad alta en comparación al resto de los países de Centroamérica, por decir la más alta después de Nicaragua, a pesar de que Nicaragua ahorita registra muy pocos casos, pero tiene una tasa de mortalidad del 16%. Y esta no es una simple regla de 3, porque estos datos nosotros los obtenemos de la información oficial internacional que proporciona la Universidad de Johns Hopkins. O sea, alguien nos decía, ¿por qué no aplican tablas científicas? No, nosotros nos vamos a los datos estadísticos oficiales que se mantienen y que mantienen al mundo informado. Entonces, sí nos preocupa realmente que este comportamiento vaya a cambiar en los próximos días y que ya no sea la población joven la que vaya a ser afectada, sino que la población adulta mayor, es decir, los de 60 y más, porque esta es la población que corre el riesgo de ir a una unidad de cuidados intensivos y necesitar un aparato de respirador artificial. Sí, y la edad promedio de los casos confirmados es 41 y la edad promedio de los que fallecen por este nuevo coronavirus es de 57 años, es decir, sí, ¿Perdón? Sí, es baja en comparación a los otros países, porque nosotros pues anda en los adultos mayores la mayoría de los casos fallecidos. Sin embargo, en nosotros baja a 50 y más años de edad. 57 las defunciones y 41 los casos confirmados. Así es. O sea, no salimos del rango de lo establecido en el resto de los países hasta este momento en cuanto a la casuística de los fallecidos, porque ya no estamos hablando de adultos mayores con complicaciones de enfermedades crónicas, sino que estamos hablando en personas de una edad más joven y de repente sin complicaciones de enfermedades crónicas. ¿Qué explicación tiene para eso? Bueno, yo le decía anteriormente que nosotros todos creo que hemos tenido participación de la estigmatización de la enfermedad, es decir, las personas se sienten estigmatizadas solo al sentir que tienen un resfriado común. ¿Por qué? Porque con lo que se ha visto en los casos iniciales, que llegaba el equipo con el equipo de protección y que aparentemente al llegar a ese equipo es como que llegaba más bien la funeraria a traerlo a uno, y entonces eso hizo que las personas de repente no llegaran a la asistencia médica de forma temprana, porque para la casuística que hemos tenido de los casos graves, no es que hemos sobrepasado la atención en las emergencias o en la de cuidados intensivos. Todavía no hemos llegado a esa etapa, todavía tenemos esa etapa de contención. Sí considero que estas personas han llegado en una etapa tarde de la enfermedad. Y quiere saber, y quiero compartir también, usted lo sabe, los síntomas más comunes confirmados hasta hoy de las personas que tienen este nuevo coronavirus, que padecen de este nuevo coronavirus. Véale usted el cuadro de los síntomas de los confirmados. Síntomas de los confirmados o factores de riesgo de los casos confirmados por COVID. La mayoría de tos, luego fiebre, dificultad respiratoria en tercer lugar y dolor de garganta en cuarto lugar. Es decir, un poco más del 80% tos, exacto, el 80% fiebre, un 50% dificultad respiratoria y un 40% dolor de garganta. Entre los casos confirmados, entre los más de 300 que teníamos hasta el momento. Sí. Y esos son los casos, esa es la sintomatología muy característica del COVID-19. La tos, sobre todo una tos seca,
que se diferencia al resfriado común o a la tos provocada de repente por H1N1. Esa es una de las características principales. Cuando ya hay un problema de dificultad respiratoria, significa que esa persona ha avanzado a un estado moderado, estado clínico moderado de la enfermedad y que probablemente puede estarse complicando con un proceso de neumonía, que es el estado grave que la persona puede desarrollar de esta nueva enfermedad por el COVID-19. Lo que estamos haciendo con la doctora Roxana Araujo esta noche es un repaso de lo que está pasando en el país y los datos son sumamente interesantes y tremendamente actualizados y oficiales. Atención. Vea usted las enfermedades, las comorbilidades de las personas que han fallecido. La mayoría, un poquito más del 35%, la mayor parte de los número de casos 35, un poco más de eso en porcentaje diríamos, es hipertensión arterial. La enfermedad preexistente, hipertensión arterial, la diabetes. Hasta hace poco diabetes estaba en primer lugar, ahora es la hipertensión arterial, luego algún tipo de cardiopatía, obesidad, alcoholismo, asma, embarazo, problemas de pulmones, cáncer y otros. Pero la hipertensión arterial, atención, es importante esto para todos los hipertensos, los diabéticos y con cierta cardiopatía y la obesidad también, el alcoholismo. Llama la atención estos datos, no sé si a usted le llama la atención o ya usted conocía de estos antecedentes que pueden favorecer y desencadenar una muerte más rápido de lo que se puede esperar con una persona con coronavirus, con este nuevo coronavirus. Sí, definitivamente. Ya hay un cuadro preliminar también basado en las estadísticas de China, donde por el rango de edad había un porcentaje de mortalidad. Y ahí es donde nosotros observamos que de 60 y más años el porcentaje de la mortalidad aumentaba a 14%. Sin embargo, si se tiene una enfermedad adicional, por ejemplo, como la hipertensión, aumentaba, la diabetes mellitus aumentaba un 10 más, es decir, 14%. Si es 60 años y más, pero si es además diabético le aumentaba un 10%, es decir, 24% de probabilidad de fallecimiento. Y por las enfermedades hipertensas aumentaba también a un porcentaje más alto, es decir, se le agrega lo que tiene ya como un rango de edad más el porcentaje de una probable mortalidad por una enfermedad crónica. Es decir, cada una de estas enfermedades crónicas tiene un porcentaje también de mortalidad que se agrega ya al que ya tiene COVID-19. Muy bien, le voy a informar cuántas pruebas se han hecho hasta el momento, o test. Se han hecho 1.636. Más las 65 de hoy, 1.701 en total, 1.701, 1.331, más serían las 7 de hoy, que han salido, perdón, las positivas han salido 305, más las 7 de hoy son 312 muestras que han salido positivas y 1.331 negativas. Pero 1.637 de febrero al 6 de abril, ¿qué le dice a usted eso? Son muy pocas realmente las pruebas que se han ido realizando. Al inicio yo les mencionaba, cuando el caso cero, que estábamos hablando de una colonia con 240 viviendas y más o menos unos 1.200 habitantes, ahí es cuando se hace la búsqueda activa en la población. Es decir, recordemos que el caso cero tuvo un contacto con muchas personas y que de este caso se desprendieron varios confirmados posteriormente. Sin embargo, la búsqueda activa no se realizó de forma inmediata porque la Organización Panamericana de la Salud, que es la que ha estado dando las muestras, quien las dona es el CDC de Atlántida a través de la Organización Panamericana de la Salud, pero en ese tiempo estaban escasas en todos los países y me imagino que por eso no se pudo hacer ese muestreo como se debió hacer. Ahora tendríamos que tener muchas pruebas, aparte de las que ya fueron donadas, que creo que son como 21.000, para poder hacer esa búsqueda activa, sobre todo en el departamento de Cortés, donde la incidencia es mucho más alta que en otros departamentos. Y una información también adicional para compartir con nuestros amables televidentes. ¿Sabe, doctora, cuántos casos sospechosos hay en la actualidad? No, por eso yo le digo que... ¿Sabe? No, yo le voy a decir cuántos hay.
Hay 3.025. Probablemente, con un dato estadístico o con los contactos que sean de estas personas que se han confirmado, probablemente, pero no podríamos decir con un número exacto desde el punto de vista epidemiológico que esos podrían ser los casos sospechosos. De repente esos son los que han entrado, los que han venido de... Claro, es lo que han entrado a las distintas regiones sanitarias. Sí, pero eso no nos da la totalidad de las personas que pero le da una idea de que si son 3.025 y por uno, ¿cuántos podrían ser? Bueno, andan un promedio de 8 a 10 contactos. ¿Estaríamos hablando de 30.000? Más o menos, ese es el número que se mantiene de promedio cuando una persona tiene un contacto en este tipo de enfermedades que son respiratorias y que son fácilmente de transmitir. Hay una gráfica también que está siendo considerada una predicción que está siendo considerada por las autoridades, incluso por muchos médicos expertos en este asunto. Yo quiero escuchar su opinión sobre ese particular. Nos dicen que para el 15 más o menos de abril, oiga bien, para el 15 de abril podemos tener en Honduras confirmados unos 1.300 casos, casi 1.400, para el 15 de abril. Bueno, ¿Le suena a usted ese número? ¿Se le suena ese número? Porque he escuchado mucho decir, bueno, la parte del pico más alto lo vamos a tener a mediados de abril. Ayer decía también otro doctor, puede ser que sea a principios de mayo. Hoy la OPS decía, en América Latina van a tener la explosión de casos a principios de mayo. Y este dato nos está diciendo que la predicción puede ser de 1.300 casos para el 15 de abril. Hoy es 7, es decir, en una semana. Con fechas exactas, yo sería muy irresponsable de poderle decir cuándo va a ser el pico más alto, porque es una enfermedad nueva, no tenemos antecedentes de una proyección real. Cualquier proyección que se haga va a ser en datos de otros países. En este momento el referente es China y probablemente podría ser Estados Unidos, que es otro de los que ocupa uno de los primeros lugares con alta incidencia de casos. Pero como experiencia nueva de esta enfermedad, desde mi punto de vista y de mi persona, sería muy irresponsable poderle decir cuándo vamos a alcanzar el pico más alto. No es como en dengue, que tenemos datos estadísticos de los 80, que nosotros podemos hacer proyecciones reales en base a datos del país. Probablemente puedan tener razón estos científicos, porque sí, probablemente puedan tener razón, pero a mí se me hace muy difícil dar una proyección en base a datos del país. En segundo lugar, de más de 1.600 pruebas que se han realizado, solo digamos que 1.331 han salido negativas. Esto significa que nosotros tenemos un porcentaje muy bajo de positividad, que anda alrededor del 20 al 25%. Significa que todavía no estamos haciendo la captación adecuada o que la estamos haciendo de manera temprana en el tiempo que se debe de hacer, que es después del tercer día que la persona tiene contacto con una persona confirmada o sospechosa. Doctora, mucho se ha dicho también, hay mucha verdad, hay muchos mitos, mucha falsedad alrededor de lo que está pasando, y como usted bien dice, un virus nuevo y toda esta cuestión es de diciembre para acá que se está, en base a la experiencia que han vivido otros países, sacando algunas conclusiones. El frío, el calor, la temperatura, ¿tiene algo que ver con el virus para favorecer, para no, en el caso de este COVID-19? Bueno, eso se mencionaba casi, podríamos decir que al principio de marzo, cuando se miraba que había avanzado solo en aquellos países de clima templado, frío, por decirlo así. Sin embargo, a los países tropicales no. Pero ya en este momento, cuando son 183 países, o posiblemente hoy aumentó uno más o dos, y que miramos que ya no hace ninguna diferencia, porque si no, miremos lo que ocurre en la costa norte. Específicamente el epicentro de nuestra pandemia está siendo en el departamento de Cortés. Entonces, hacia eso, yo creo que en este momento no podríamos decir nada, absolutamente nada que sea científico. ¿Qué cuidado cree usted que se debe o recomendaría usted tener para todas las amas de casa, bueno, para todos en general, quienes van a los supermercados o los mercados con los productos que se compran ahí, y sobre todo con las bolsas, y no sé si también algo particular con todos estos productos que están como congelados en estas como bandejas que se venden? ¿Qué tipo de precauciones recomendaría usted que se deben de tener? Sí, mire, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todos estos productos son tocados por varias personas.
Nadie le asegura a usted que la totalidad de estas personas tuvo una higiene adecuada antes de llegar a tocar ese producto. Entonces, todavía la prevención para el hogar es mucho más alta que solo ponerse la mascarilla y los anteojos de protección. Cuando usted llega a su casa, y sobre todo si tiene personas adultas mayores, el cuidado es mucho más alto. Es decir, desde que usted llega a la puerta de su casa, usted tiene que tener un frasco para poder rociar la cantidad de los zapatos con una solución de cloro y agua, o bandeja donde usted pueda poner los zapatos y poder hacer esa desinfección. Esos zapatos no pueden estar dentro de la vivienda en ese momento, o pueden quedar en el área de porche o en la parte en la trasera de la casa. Eso en principio. Segundo, cuando ya entra a la vivienda, inmediatamente se tiene que quitar la ropa que viene que trae. Esa ropa, si no es lavada de forma tiene que poner en una bolsa y amarrar esa bolsa hasta que sea lavada. Segundo, si tiene agua, disponibilidad de agua, se tiene que bañar, porque es necesario hacer ese proceso de desinfección. Si no tiene agua para hacer ese proceso, porque sabemos que también estamos racionalizados, tenemos un racionamiento del agua, tiene que hacerse una desinfección de las áreas expuestas, de las que no ha cubierto la ropa, que también puede ser con una solución de agua y jabón. Eso se hace necesario. Con todos los productos, con los frascos enlatados, con los frascos de plásticos, con cualquier frasco o con las bandejas, se tiene que pasar también con una solución de cloro y agua de 1 en 10, es decir, una parte de cloro en 10 de agua. ¿Y qué opina usted de ese asunto de la cloroquina y algunos tratamientos que supuestamente se están dando para esto o no se están dando? ¿Qué sabe sobre eso? Sí, mire, de hecho, hace 2 días, creo exactamente, estuve en una comunicación, o el día de ayer precisamente fue, con el exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Medina, que todos sabemos que es un científico. Él ha iniciado un estudio piloto en 4 hospitales, aquí en el Distrito Central y en el Leonardo Martínez, con la utilización de varios medicamentos, la hidroxicloroquina, la cloroquina y lo que es la acitromicina. Ya está, por lo menos en Estados Unidos, la FDA ya dio su aprobación. ¿Y por qué? Porque la hidroxicloroquina tiene un efecto que penetra la célula, y al penetrar la célula sí puede cambiar el pH de la célula, y eso ayuda a disminuir la replicación del virus al cambiar el pH, porque generalmente se desarrolla un pH ácido, y la hidroxicloroquina pues la convierte en un pH alcalino. A esto hay otros estudios científicos que de repente no son tan grandes, porque como esta es una enfermedad nueva, donde le han agregado zinc, y eso le explicaba yo también al doctor Medina. Pero ¿qué es lo que hace el zinc dentro de la célula? El zinc por sí solo no penetra la célula, pero la cloroquina le sirve de transporte. Entonces la cloroquina convierte el pH alcalino dentro de la célula, y el zinc inhibe la replicación del virus. Entonces sí es una combinación. La acitromicina es un antibiótico, pero la acitromicina actúa como un antibiótico de amplio espectro, y lo que hace es que prevé que no haya una infección agregada bacteriana a la ya iniciada por el coronavirus. Bueno, mañana entonces aquí en el Distrito Central salen casi 300.000 personas, hay un riesgo masivo de contagio. Esperemos que estas casi 300.000 personas aquí en el Distrito Central todas usen mascarillas y tomen las precauciones del caso, mientras las autoridades de gobierno toman decisiones, diría yo, un poco más acertadas en función de evitar tanta aglomeración, porque hoy la aglomeración es en bancos, supermercados, gasolineras, mercados. El día de mañana esa aglomeración puede ser en los hospitales. Doctora, de nuevo, muchas gracias. Bueno, gracias, José. Es la doctora Roxana Araujo, epidemióloga, exsecretaria de Salud. Como si se tratara de una escena de película, 2 pandilleros de la 18 fueron detenidos en la colonia Cerro Grande cuando regresaban de Olancho en una ambulancia del Hospital Escuela cargada de droga. Que supera los 300 paquetes de hierba seca, supuesta marihuana, los cuales traían ocultos o caleteados, como normalmente dicen ellos, al interior de la camilla que venía en la parte trasera
de la ambulancia. Los capturados han sido identificados como Junior Joaquín Rivera Sánchez, de 37 años, Héctor Leonel Dubón San, de 54 años. Ambos andaban debidamente identificados con un carnet que los acreditaba como empleados de este centro hospitalario. Autoridades de salud confirmaron la muerte de 2 niños, uno originario de El Paraíso y otro de la capital, quienes murieron por dengue en el Hospital Escuela. Con estos nuevos decesos, la cifra de muertos incrementó a 11 a nivel nacional. Elementos de la Policía Nacional detuvieron en un retén a la altura de Residencial Las Uvas a los conductores de 2 camiones que transportaban al interior del automotor de forma ilegal al menos a una veintena de personas que laboran en una panadería, según lo descrito por un salvoconducto que portaban en el vigente toque de queda. Familiares y pacientes renales protestaron para que los contagiados con COVID-19 del Seguro Social de La Granja fueran trasladados a los centros asistenciales ya definidos por el gobierno para ser atendidos. Nos exponen, no es justo que nosotros estemos luchando por vivir de años y que vengan y traigan personas con virus a que nos contaminen. No es discriminación, pero como es un virus altamente contagioso y nosotros somos una población vulnerable, nos podemos contagiar rápido, incluso llega rápida a la muerte. Marlon Reyes, Noticieros Hoy Mismo. En Hoy Mismo estamos de su lado. Primeramente darle gracias al canal Hoy Mismo, porque en 14 años que tenemos de vivir en esta comunidad, ningún canal se había tenido la oportunidad de venirnos a hacer una entrevista o hacernos una ayuda, ¿verdad? Una zona altamente productiva en cuanto a vegetales, frutas y verduras. Si paramos los alimentos va a ser problema, no solo para nosotros como agricultores, sino a las ciudades a nivel nacional. En Hoy Mismo estamos de su lado. Hay un tema que es sumamente delicado, que lo vamos a abordar esta noche más adelante en unos minutos aquí en el noticiero. Es el tema de la transparencia con la que se están manejando todo este tipo de compras que se está haciendo de equipo, de insumos. Entiendo que una buena parte quizás son donaciones, pero sin embargo hay una impresión popular, generalizada, que Honduras cuenta con la mayor cantidad de recursos frescos para hacerle frente a esta pandemia a nivel de Centroamérica. ¿Es cierto esto? ¿Y de qué manera se está administrando este dinero? ¿Qué tipo de procesos se están llevando a cabo? ¿Quién está observando esos procesos? ¿Quién compra? ¿Quién avala esa compra? ¿Y quién supervisa esa compra? ¿Qué tipo de, hay transparencia o no en la compra de equipo que se está haciendo, de insumos y de esto y lo otro para enfrentar la pandemia? Vamos a hablar sobre eso en unos minutos, no se lo pierda. Antes, la licenciada Ana María Villada de Cafati, con la sección Porque Nos Importa. En medio de la difícil situación que atraviesa el país, con tantos y enormes problemas y riesgos para la salud de todos, además del luto que nos ha traído esta pandemia, hoy queremos llamar la atención sobre un sector muy sensible para muchas familias hondureñas, un segmento de la población que no podemos dejar de atender y apoyar. Me refiero a los niños que padecen cáncer. Desde 1982, la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer ha atendido a más de 6,000 niños de escasos recursos económicos que padecen esta terrible enfermedad. Se contribuye con el pago del tratamiento oncológico que reciben en las clínicas instaladas en San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa. El tratamiento para cada menor dura un promedio de 3 años con un costo que supera los 350,000 lempiras por paciente. No es fácil proveer, garantizar y mantener esta atención vital para la vida de estos niños, sobre todo porque cada año aumentan los casos. Este es el Reinforme con Ricardo Benedict.
70% de curación en los niños con leucemia. Las hijas de doña Diana, Hanna y Angie son un testimonio de salvación. Hace 4 años, ellas fueron diagnosticadas con leucemia y con los tratamientos ya están sanas. Pero con la ayuda del Señor, la fundación, ellas han sabido salir, sus tratamientos están avanzados y han ganado pues la lucha. La lucha ya digamos que está ganada. Con la presencia del COVID-19 en el país, el panorama es sombrío para los niños con cáncer, porque muchos no pueden cumplir con las citas de tratamiento. Que no tenemos transporte, tenemos que ver cómo venir. Nosotros ahorita en moto nos estamos transportando, ya que es lo único que tengo a mi alcance. Igual que la hija de doña María Antonia, miles de infantes con esta enfermedad están en grave riesgo. En total, los niños que están recibiendo tratamiento activo andan cerca de 1000 niños. Si ellos no vienen a sus citas, entonces los niños corren el riesgo de recaer. Esto sucede con pacientes cuyos tratamientos se hacen en el Hospital Escuela, pero el fenómeno también es en San Pedro Sula. El hecho de que no haya transporte público es una gran limitante para que los niños vengan a sus tratamientos. La mayoría de nuestros pacientes deben venir a cita cada semana algunos y otros cada 3 semanas. En La Ceiba también tienen el mismo problema de traslado de enfermos. Porque el cáncer no descansa, por lo tanto nosotros no podemos tampoco descansar en la lucha contra el cáncer. Esto significa que a pesar de todas las adversidades y los problemas que estamos teniendo, estamos siempre al pie de la bandera dándole el tratamiento a los niños que lo necesitan, ¿verdad? Esta población infantil es atendida por la Fundación Hondureña para Niños con Cáncer, que beneficia a más de 2000 infantes a nivel nacional. Sin embargo, faltar a sus citas puede recaer en sus enfermedades. Cuando sucede que hay una recidiva, una recaída, por ejemplo, en este momento, por falta de estar recibiendo la quimioterapia en el tiempo planeado y en el tiempo adecuado, recaen. Doctor, ¿un niño que recae porque no recibe tratamiento significa muerte? Definitivamente que se pueden morir. Por eso es lo importante que vengan a su consulta, que las autoridades se esfuercen más en... Más o menos en 3-4 millones de incremento por año. El tratamiento dependiendo del diagnóstico del niño, anda alrededor entre unos 50.000 a 200.000 en un periodo de 2 años a 2 años y medio. Teléfono 9498-3244 y hacer sus aportes a las siguientes cuentas.
Para dar una atención de calidad que le permita cumplir su prioridad, que es salvar vidas, la Fundación requiere de un presupuesto anual de 90 millones de lempiras que obtiene gracias a donaciones del pueblo, apoyo de la empresa privada, actividades de recaudación de fondos y el aporte de 20 millones al año que recibe del gobierno. En medio de esta pandemia, no podemos olvidar a este sector tan vulnerable que se juega la vida minuto a minuto, que necesita recibir su tratamiento para vivir. Son horas y días de verdaderas angustias, porque a raíz de los toques de queda, unos 1,000 niños con cáncer no han sido atendidos. Sus familias y la Fundación piden por este medio una consideración especial para ellos y sus familias. Sin el tratamiento, en cualquier momento uno de ellos puede recaer con mucho riesgo para su vida. Eso no lo podemos permitir. Necesitamos una respuesta pronta a esta petición y que el presupuesto que destinan al gobierno para este sector tan vulnerable sea objeto de una significativa revisión. En este momento sabemos que hay muchos frentes abiertos en salud, pero estoy segura que juntos vamos a superar esta pandemia, pero el cáncer no tiene fecha de caducidad. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. Don Omar Rivera es el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia. Ingeniero Omar Rivera, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Un gusto estar con usted en su programa. Ingeniero, ya días quería conversar con usted a raíz de un tuit, bueno, por varios temas, pero a raíz de un tuit que usted puso en sus redes sociales hace un par de días. No estoy seguro qué día fue, pero lo quiero mostrar a continuación para que nuestros amables televidentes lo puedan ver y leer y acompañar un poco. Dijo usted, ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del FONAC, sea quien sea, desde ahí ya hay un mensaje dirigido, sea quien sea, sería inadmisible que alguien intente aprovechar este esfuerzo noble de ayudar a los más desprovistos para hacer política barata. El que ande en esa reprochable acción debe ser denunciado y menospreciado. Cuando usted dice sea, ¿a quién se refiere, ingeniero Rivera? A todos, a los que están en el poder como a los que están en oposición, a los que tienen capacidad de influir de manera determinante en todos estos procesos, como aquellos que hacen la fuerza para intentar instrumentalizar muchos de estos programas que se están desarrollando a nivel del gobierno central como a través de las municipalidades. Nosotros desde el Foro Nacional de Convergencia hemos estado en las últimas semanas involucrados en el proceso de distribución de raciones alimenticias en un modelo centralizado en los municipios más importantes del departamento de Cortés, del departamento de Atlántida, del departamento de Francisco Morazán y Choluteca. Pero en 292 municipios se van a distribuir cerca de 800 millones de lempiras. Ya se hizo la primera transferencia y ahí muchísimos gobiernos locales de distintos partidos políticos están distribuyendo ya alimentos. Y es importante que ellos puedan garantizar que van a actuar con integridad, que van a actuar con eficiencia, que van a generar amplios espacios de participación ciudadana, creando un clima habilitante de auditoría social, pero que también se van a abstener de hacer política barata, de intentar hacer proselitismo con la distribución de estos alimentos. Sea quien sea, es importante denunciarlo. Llega el inicio de las actividades aquí en Tegucigalpa y Comayagüela, nosotros lo hicimos oportunamente y estamos con las autoridades del gobierno, con las Fuerzas Armadas y con la Secretaría de Desarrollo Social y con la iniciativa Se Emprende, intentando, junto a las iglesias y organizaciones comunitarias, evitar dicha politización y evitar cualquier tipo de intento de corrupción. ¿Es cierto que se ha querido favorecer a diputados de diferentes partidos políticos con la distribución de ayuda alimentaria? ¿Sí o no? Hacen la fuerza. Es decir, evidentemente el diputado, evidentemente el líder político en las comunidades, evidentemente aquel que forma parte de un partido que esté en el poder en un municipio, ya sea
del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Libertad y Refundación, pues intenta hacer la fuerza para poder instrumentalizar este tipo de acción humanitaria. Claro que han intentado. Sin embargo, hemos establecido una veeduría que nos ha permitido exigirle a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la unidad de SEMPRENDE, a la unidad de CENIS, que es el centro que focaliza las intervenciones de tipo social, eviten esta politización, que bloqueen, que pongan una tranca, y hasta la fecha hemos podido evidenciar que se ha hecho un esfuerzo de bloquear este tipo de eventos. Ingeniero Omar Rivera, el FONAC, ¿usted lo ve todo? ¿Usted lo avala todo? En absoluto. Es decir, nosotros a lo largo de las últimas 2 décadas hemos hecho un trabajo sistemático de veeduría social, y es lo que estamos haciendo en este momento, fundamentalmente centrado en la iniciativa Honduras Solidaria, que distribuye más de 1 millón de raciones alimenticias bajo un modelo centralizado y descentralizado a lo largo y ancho del territorio nacional. Usted ha sido testigo, igual que muchísimos de los ciudadanos que están en las comunidades, que acompañamos este proceso, y ahí hemos estado involucrados. Además, estamos afinando una metodología para evaluar la dotación de insumos, equipamiento, medicamentos en distintos hospitales ubicados en distintos municipios del país, 36 para ser precisos. Y esa auditoría social, este proceso de veeduría ciudadana, nos permitirá determinar qué tan abastecidos están o no de material de bioseguridad para médicos, enfermeras y de todas aquellas condiciones para atender oportunamente esta situación de emergencia en los hospitales. También estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, SEDIS, en la atención a ciudadanos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, particularmente adultos mayores y personas con discapacidad, en 109 municipios, en donde vamos a hacer veeduría ciudadana a las condiciones en las que están los asilos, los centros de cuidado diurno y otros tipos de organizaciones que atienden al sector discapacidad. Esto en el marco del derecho que tenemos a ser veedores, pero ni lo vemos todo, y aunque quisiéramos verlo todo, tampoco podríamos. FONAC tiene limitados recursos que no puede estar en todos lados. Yo creo que hay organizaciones de sociedad civil que históricamente se han dedicado a estas menesteres de la veeduría y auditoría social, que creo están haciendo su trabajo, y esa complementariedad es lo que nos va a permitir ejercer control social sobre la gestión del Estado. ¿Es cierto que Honduras es el país de Centroamérica que más recursos tiene para enfrentar la pandemia? Sé que se han puesto a disposición muchos recursos. Sin embargo, creo que se ha fallado un poco en la comunicación, porque muchos de estos recursos no es que están en la bolsa de un funcionario. Por ejemplo, esos famosos 420 millones de dólares. Cuando a mí me explicaron en realidad en qué consistía esta operación, pude tener claridad que son fondos del Seguro Social, que están en los fondos de previsión, y que a través de un fideicomiso y la creación de una sociedad de propósito específico y pasando por una serie de procesos de autorización de un comité técnico de inversiones del Seguro Social, de una validación que hará la Comisión de Bancos y Seguros, y a través de procesos que ejecutarán INVES y el mismo Seguro Social, van a desarrollar una infraestructura hospitalaria en el mediano y largo plazo, pero tendrá un componente de corto plazo que será el que se pondrá a disposición de esta crisis del coronavirus. Creo que ahí es donde estoy convencido, Edgardo, hace falta mayor comunicación por parte de los funcionarios. Contrasta mucho
el esfuerzo que hace cotidianamente el presidente de comprometerse y lanzar iniciativas, pero contrasta mucho con la falta de capacidad en algunos casos, pero también la falta de disposición de los funcionarios de desglosar, de diseccionar cada una de estas intervenciones para que el pueblo sepa cuántos recursos están a disposición, cómo se van a invertir, dónde, cómo, quiénes son los proveedores de los mismos para generar tranquilidad. A veces la falta de claridad en materia de comunicación siembra dudas y esa duda genera desconfianza. Le propongo algo. En estas cadenas de radio y televisión, que dan por lo menos unas 2 al día, esa, por ejemplo, del SINAGER, en un minuto le pueden decir, o quizás menos, cuántos nuevos confirmados hay, dónde están, cuántos recuperados, cuántos fallecidos. Punto. ¿No cree que también se debería de aprovechar para que brevemente y de la manera más gráfica y entendible y transparente por todos, se pudiera decir, por ejemplo, cosas como cuál es el sistema de compras que se está utilizando? ¿Quiénes son los proveedores o qué empresas son las proveedores de todo este material que se está comprando? ¿Cuál es la inversión que se hará en cada uno de estos sectores? ¿A quién le van a comprar? ¿Y por qué le van a comprar a esta empresa o a la otra? ¿Quién va a recepcionar el equipo? Mostrar cuándo se recepciona el equipo y demostrar también cuándo se está distribuyendo el equipo. Es decir, todo ese proceso, ¿no creo que sería conveniente que en aras de la transparencia se hiciera también en cadena de radio y televisión explicando cómo se está administrando este dinero? ¿En cadena o sin cadena? Es decir, los funcionarios deben de forma cotidiana hacer un esfuerzo de comunicación y, como usted muy bien lo ha apuntado, explicarle al pueblo hondureño, porque mire, aquí hay una confusión y yo he pretendido aclarar y he podido con algunos sectores dejar en claro algo. Mire, primero, desde la sociedad civil no vamos a asumir el papel de voceros del Estado. Es decir, nosotros comunicamos lo que vemos, no lo que no observamos. En tal sentido, el deber de comunicar qué es lo que se está haciendo le corresponde a los funcionarios. Es decir, es a los burócratas quien le corresponde ser transparentes. Es a los funcionarios públicos que les corresponde rendir cuentas. Y es precisamente a la estructura del Estado a quien le corresponde crear un clima habilitante para la auditoría social y la veeduría ciudadana. Y a los entes contralores del Estado. Es el ingeniero Omar Rivera, es el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia y nos está hablando sobre la responsabilidad que tiene el FONAC, en este caso, de darle seguimiento y ser el responsable, en este caso, de la veeduría del proyecto Honduras Solidaria, que es este proyecto de llevar alimentos, provisión a los sectores más pobres, los sectores más vulnerables en todo el país. Un proceso que evidentemente requiere una gran logística, está siendo apoyado por las Fuerzas Armadas, pero que también requiere de mucho tiempo, por un lado. Pero por otro lado también nos está diciendo don Omar Rivera que el FONAC no lo puede ver todo ni lo avala todo y que hay un problema serio de comunicación y que evidentemente esto debe manejarse con mucha transparencia y absolutamente sin ningún ápice de, obviamente, corrupción por un lado y politización por otro. Don Omar. Bueno, le decía yo ayer que contrasta mucho el discurso del presidente. Ayer lo vimos en una cadena nacional instruyéndole a sus funcionarios a ser transparentes, a rendir cuentas, a crear espacios para la participación ciudadana y la veeduría social, y eso es muy importante. Pero yo agregaría un elemento que tal vez usted no pudo tomar cuando se suspendió la transmisión, que los entes contralores del Estado y las instituciones operadoras de justicia deben, en definitiva, reducir responsabilidades en administrativo, civil o penal oportuna. Y yo creo que esta acción de complementariedad, por un lado nosotros haciendo auditoría social, por otro lado instituciones especializadas yendo al tuétano de las transacciones haciendo auditoría ciudadana, y la acción por parte de los entes contralores del Estado y operadores de justicia, sin duda alguna,
podrán garantizar que el uso de los recursos mejore de manera significativa. Le pongo un ejemplo muy sencillo, Ricardo. En este momento, muchos proveedores internacionales están aumentando el precio de los materiales, los productos y el equipamiento que se vende. Si oportunamente este fenómeno de encarecimiento de muchos de estos insumos no se comunica adecuadamente, si por ejemplo no se le explica al pueblo hondureño que las transacciones que se realizan a través de courier, a través de DHL u otras empresas de transporte, si eso no se explica oportunamente, en realidad la gente va a generar mucha desconfianza, se den cuenta que los precios se han duplicado o triplicado. Eso es muy importante poner el tapete de la mesa. Le corresponde al funcionario, no le corresponde a uno como sociedad civil. Nosotros vamos a acompañar la acción del Estado efectuando responsable veeduría social, pero es al burócrata, es al ministro, es al director, es al comisionado que le corresponde rendir cuentas de estas modificaciones que, por ejemplo, se están dando o del desabastecimiento que hay en el mercado nacional o internacional. ¿Con un sí o con un no? ¿Se están manejando las cosas con transparencia? Algunas instituciones sí. Yo valoro mucho, por ejemplo, lo que ha hecho la Secretaría de Finanzas de informar claramente cuáles son las transferencias que se están ejecutando y a qué instituciones se da. Pero creo que todavía los funcionarios tienen un reto valioso para poder informar al pueblo hondureño de a quién le compran, a cuánto lo compran, porque eso es esencial. Por el otro lado, también hemos tenido una experiencia muy positiva con la Secretaría de Desarrollo Económico, que en las próximas horas pondrá a disposición del pueblo hondureño todos los contratos que se suscribieron en el marco de las adquisiciones de este programa Honduras Solidaria. Es decir, quién vendió el arroz, quién suministró los frijoles, todos los oferentes de los cubitos, de los condimentos, de la manteca, y eso será importante. El pueblo hondureño podrá darse cuenta. Y hemos podido hacer veeduría al respecto del pacto de integridad que hicieron, de la declaración jurada de que no efectuaron soborno. Y estos contratos, estos pactos de integridad, estos cuadros de precios comparativos que pueden permitir determinar si se está comprando o no a los mismos precios que habían antes de la crisis, si se está comprando a los mismos clientes y no apareció alguno de maletín, son dignos de valorar. Lo que ha hecho, por ejemplo, CEDIS en materia de mostrar toda la información acerca de las transacciones que está realizando, que envía a las distintas organizaciones de sociedad civil esta información, evidentemente ahí estamos satisfechos. Habría que reconocer que todavía hay retos y desafíos para algunas otras instituciones del Estado, que espero yo con este llamado público, que con el llamado que les hizo el presidente ayer, modifiquen su conducta y le apuesten no solamente a ser transparentes, sino a rendir cuentas. Es decir, información en manos de la gente sin que medie solicitud alguna. Es decir, antes de que pregunten, antes de tener que dar una respuesta forzada, ¿qué más da esta información acerca de cómo se están usando los recursos? Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Omar Rivera es el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia. Televicentro y Emisoras Unidas y la Cruz Roja hondureña firman convenio para captar sangre ante emergencia por el COVID-19. Ejecutivos de Televicentro, Emisoras Unidas y la Cruz Roja hondureña firmaron una alianza en el marco de la emergencia por COVID-19. Nuestro sistema de recolección se ha reducido casi en cero y eso nos provocó hacer un programa que nos permitiera, si sales de casa, que sea para donar. Hoy, a través de
Televicentro y Emisoras Unidas estamos firmando un convenio muy importante que nos permite poder divulgar todas estas acciones. Agradecemos enormemente a todos los directivos tanto de Televicentro como de Emisoras Unidas, y también decirlo, Ana María ha sido también por más de 15 años directiva de esta organización, y con esto nos permite poder incentivar a la población a que pueda salvar vidas, que sea héroe también. La licenciada Ana María Villeda, vicepresidenta de Televicentro y Emisoras Unidas, fue la primera en decir presente a la campaña de captación de sangre denominada No salgas de casa, y si sales, que sea para donar. En vista que esta tragedia que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, nos dimos cuenta en un reportaje de investigación porque nos importa que hay deficiencia de sangre, y eso no puede ser posible en estos momentos, porque pues realmente es como que estuviéramos en una guerra y la gente puede morir si no tiene este suministro tan vital para la supervivencia. Estamos aquí para ofrecer la campaña, un llamado a todos los hondureños o a todas las personas que vivan en Honduras, que tengan en sí ese deseo de salvar vidas. La también subsecretaria de la Cruz Roja dijo que el gran objetivo del convenio es promover la solidaridad del pueblo hondureño. Recordándole a la gente que la Cruz Roja tiene protocolos especiales para poder hacer que esto sea un procedimiento sin ningún riesgo. Hago ese llamado especial a todos, porque Honduras está en nuestras manos y debemos salvar vidas. No es doloroso y siento que nos deja con una gran satisfacción, porque como me decían, pues podemos salvar 3 vidas, ya que la sangre se divide en plaquetas y en las otras sustancias que pueden hacer de esto una vida nueva, una persona que está en una crisis y que puede salir adelante. La noble institución dejó claro que facilitará el traslado de los donantes hasta los centros de captación y luego de regreso a sus domicilios bajo todas las medidas de prevención y bioseguridad. Si usted desea donar, puede llamar a los siguientes números telefónicos para más información. Tegucigalpa 3399-4697, 2225-4078 y 2220-4351. En San Pedro Sula, 8733-2115. Marlon Reyes, Noticieros Hoy Mismo. Hay mucha incertidumbre o duda en relación a qué va a pasar este próximo viernes, Viernes Santo, viernes 10 de abril. Si todo va a estar cerrado por ser Viernes Santo o si va a ser normal como se ha establecido, supermercado, banco, farmacia, estaciones gasolineras abiertas y por supuesto las pulperías y pequeños mercaditos. Pues sí, todo lo programado se mantiene para este próximo viernes 10 de abril, incluyendo el último dígito que termina en 7, 8, 9 y 0. Hasta el momento podrá salir este viernes a nivel nacional, a excepción del departamento de Cortés y el municipio de El Progreso en Lloro. Pero sí, todo funciona normal este próximo viernes. Para que mañana miércoles, aparte de la aglomeración que habrá por los 3 dígitos a nivel nacional, a excepción de Cortés y El Progreso, no se vaya a alocar creyendo de que no se va a abrir el viernes y que esto va a extenderse hasta el próximo lunes, porque todo está cerrado el fin de semana. No, el viernes se podrá abastecer, podrá ir al supermercado, al mercado, a los bancos, a las farmacias y a las estaciones gasolineras que abren estos 3 días. El viernes 7, 8, 9 y 0, el último dígito a nivel nacional. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. Policía cierra negocios que no respetaron el toque de queda absoluto en San Pedro Sula. Más de 260,000 personas autorizadas para salir mañana se expondrán a un contagio masivo en el Distrito Central. De 41 años es la edad promedio de los casos confirmados de COVID-19 en el país y de 57 los fallecidos. Caen 2 empleados del Hospital Escuela que transportaban cargamento de marihuana en ambulancia. Esta noche en Porque Nos Importa, la atención de los niños con cáncer durante y después de la pandemia. Que no tenemos transporte, tenemos que ver cómo venir. Si ellos no vienen a sus citas, entonces los niños corren el riesgo de recaer.
Y de última hora, con los 7 nuevos casos confirmados hoy, ya son 312 pacientes de COVID-19 en el territorio nacional, 284 activos, 6 recuperados y 22 fallecidos. Este fue el resumen de noticias.